título decía, desde lo pequeño, infraestructura y dispositivos, lo abordo como una investigación retroactiva también, pero nace de un complejo mapa de preocupaciones, inquietaciones, inquietudes en mi trabajo, tanto académico como profesional, preocupado por una especie de crisis mía personal, pero creo que es una crisis de la disciplina, sobre la condición objetual de la arquitectura. Y ahí es donde voy a enfocar el entendimiento de la dimensión de la infraestructura o del soporte, enfocado en la dimensión más relacional y de lo que la arquitectura, en todo caso, sería capaz de abrazar. No, por algún motivo no estoy consiguiendo pasar la página. Ahora ya entendí. Entonces, este es el título de mi tesis de doctorado que cerré el año pasado, el 19 en realidad, un año y medio atrás, que se llama Buenos Aires-Río de Janeiro, lo infraestructural en una experiencia en 2 escuelas de arquitectura, y desarrolla un entendimiento de lo infraestructural en una noción ampliada. Ahora les voy a intentar explicar de qué se trata esto de lo infraestructural en una noción ampliada, y aborda concretamente a través de la idea de Buenos Aires el pabellón 3 de la FADU, de la UBA, de Eduardo Catalano y Horacio Caminos, y cómo ese proyecto, de alguna manera, siempre inconcluso, sigue existiendo, ¿no? Y cómo nace y cómo se desarrolla en su condición de proyecto abierto, tanto al punto de vista de la obra como del proyecto. Entonces, esta idea de lo infraestructural ampliado que yo desarrollo en la tesis y que para eso busco autores, uno de ellos muy importante para mí es Stan Allen, que desarrolla la idea de condición de campo, lo voy a explicar un poquito mejor adelante, pero que está basado en investigaciones anteriores de diversos autores, sobre todo de la década de 60, del Tim Ten, del Fumiko Maki, de autores que se preocuparon por cuestionar la idea del objeto como el centro de la arquitectura y atendiendo a la dimensión relacional de aquello de lo que son sistemas subyacentes, o sea, lo invisible que funciona en la arquitectura y que no es exactamente el objeto. Eso está en los conceptos de espacio entre de Maki, de Fumiko Maki, y hay un trayecto en todo esto entonces del interés por el objeto a la idea de campo, ao campo, ahora me salió el portugués ahí. Entonces, esto que estoy contando de lo infraestructural ampliado se puede entender a partir de tres nociones que yo se las robo de alguna manera a un arquitecto español, un investigador que se llama Fernando Rodríguez Ramírez, que tiene un libro que es muy bueno que se llama El entendimiento infraestructural del proyecto, y que desarrolla justamente un trabajo muy riguroso, donde le interesa el tránsito entre esas tres nociones. Y esas tres nociones las voy a explicar un poquito mejor ahora, que es la idea de, en primer lugar, de entender las infraestructuras como frecuentemente las entendemos, en su dimensión más de redes de abastecimiento, de escala urbana, o inclusive me refiero a autopistas, redes de distribución eléctrica, etcétera, etcétera, y que en realidad son soporte de gran escala para alguna otra cosa. Esa es su dimensión claramente física. Y hay un interés seguido en eso, que es por las relaciones que ese tipo de infraestructura es capaz de soportar, y aquellas relaciones que en realidad restringe también, pero que ordena. Entonces ahí hay un interés por los soportes en una interfase de lo relacional y lo físico.
finalmente, y no como estado de superación, y solamente como un tercer estado, es un interés por los sistemas estrictamente relacionales, donde lo físico es descartado. Es un interés por la descripción y la observación, y en todo caso hasta la invención de sistemas puramente relacionales, como podrían ser cualquier tipo de norma, como las leyes, y que operan sobre la arquitectura. Entonces, lo que interesa en todo caso de estas tres nociones, de estos tres soportes, que yo lo defino más como soporte y menos como infraestructura, porque me interesa un cuestionamiento de la palabra infraestructura en su sentido de la gran escala, interesa como tránsito operativo entre, y no necesariamente como una superadora de la otra, ¿no? Esta imagen de la bandada de pájaros es un ejemplo que Stan Allen usa para describir algo que también me interesa mucho, y por eso desde lo pequeño, que es entender cuáles son, por ejemplo, las reglas implícitas que hacen que una bandada de pájaros sea una bandada de pájaros y se mueva como se mueve en su aparente imprevisibilidad. Y que tiene que ver con entender que la forma mutante bandada de pájaros deviene de tres reglas de pequeñas relaciones mutuas. Por un lado, entender que dos pájaros vuelan sin chocarse. Entonces la primera regla es que tienen que volar y no tienen que chocar, tienen que estar próximos pero no chocarse. La segunda regla es que tienen que andar en aproximadamente la misma dirección, entonces hace que si un pájaro sale un poquito de la dirección, el que está al lado sale también y sale también, y eso hace que se muevan en conjunto. Y como última regla, que yo la manipulo un poco esa regla, es que obviamente tienen que volar, porque si no, no serían bandada de pájaros, serían bandada de pájaros quietos. Entonces esa idea de las pequeñas relaciones mutuas que generan forma me interesa mucho, y es algo que intenté darle operacionalidad a la hora de investigar el edificio del pabellón de la FADU. Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre esta idea del soporte físico. Esta imagen a mí me gusta mucho. Marcelo Faiden usa algo parecido. Él me ayudó a pensar esto en algún momento, Marcelo Faiden, ahí de Buenos Aires, que es cómo ese edificio habría sido imaginado por Caminos y Catalano en su condición muy diagramática y esquemática, y que la imagen de la izquierda de la obra a punto de terminarse, entre comillas, terminarse, porque nunca está terminada, de la izquierda en blanco y negro, que parece muy árida y monótona y enormemente criticable para quien ha vivido y vive seguramente la FADU, como un edificio con esas malas cualidades, de lo monótono, de lo aburrido, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ver la imagen de la derecha con ese edificio siendo habitado y la enorme cantidad de variaciones que tiene y seguramente ha tenido y seguramente seguirá teniendo a lo largo de su vida, a partir de esa especie de estructura de edificio que yo en portugués lo llamo edificio rocha, que sería un edificio roca, que es un edificio de enorme resistencia a agresiones de todo tipo, y que sobreviven como si fuesen infraestructuras romanas. Entonces esta idea del soporte físico empecé a intentar describirlo a partir de su noción de escala territorial urbana, como si fueran terrenos tecnificados. Entonces esas imágenes de las obras de los pabellones 2 y 3 muestran cómo esos enormes casetonados de grandes vanos y de espesura suficiente para absorber diferentes tipos de instalaciones, generan una diversidad enorme de apropiaciones y variaciones, y que hasta el día de hoy siguen cambiando y en muchos de los casos
siendo soporte para otra camada de soportes de otra escala, más blanda que la del edificio roca del propio edificio, primero, ¿no? Entonces, en esta sección se ve cómo esa idea de terrenos tecnificados en altura es el resultado de un sistema de un número muy reducido de elementos y de componentes que se repiten casi al cansancio. Y que inclusive la altura entre pisos es generalmente frecuente, excepto el primer piso, que es en realidad el resultado de una asociación de la carpintería y que genera casi una doble altura, y que en el futuro posibilitó que el futuro es hoy unas construcciones de entrepisos. Entonces esa reducida cantidad de elementos generó una posibilidad de edificios de los tipos de megaestructuras de escala como una manzana del barrio norte en Río, o del barrio norte en Buenos Aires, o de Copacabana en Río, y que el volumen de metros cúbicos y la superficie de metros cuadrados que absorbe es de una enorme eficiencia si se compara con lo fragmentado de esos lotes pequeños de la manzana, que es el pabellón 3 tiene un núcleo de 8 ascensores y 4 grandes escaleras para una manzana. Entonces, esta idea de la asociación de esos pequeños elementos de un sistema que básicamente se reducen a esto que está presentado aquí, que es un casetonado de 2x2, con vigas de 1 metro de altura y con pasajes para instalaciones, un único tipo de columna en cruz de hormigón y único tipo de carpintería que se asocia para una doble altura o una simple altura, es lo que permite ese gran sistema de terrenos tecnificados. Y que es fácil de creer que hayan sido muy pocos los dibujos necesarios para esa construcción. Por otro lado, me interesa en ese tipo de observación de este sistema de poquísimos elementos que construye esta escala de edificio y que está siempre inconcluso, esa dimensión de transformación en el tiempo que se ve en esas secciones que hice, son secciones que tienen que ver con fechas. La primera sección arriba es de 1970 y 71, cuando se empieza a habitar el edificio. Todo lo que está en rojo es lo que empieza a ser habitado, y lo que está en gris es lo que no estaba habitado. Y después empiezan a haber habilitaciones de otros pisos. Y después, con el tiempo, en el 2017, hay otra camada infraestructural que nace, que son los accesos que están en los diagramas en planta a la derecha, o un circuito que une todos los entrepisos en el segundo diagrama a la derecha abajo. Mi mouse se ve cuando yo lo coloco, ¿no? Sí, está perfecto. Entonces, lo que me interesa también es, cuando estoy hablando de esto y observando todas estas condiciones de transformaciones en el tiempo, me interesa justamente la condición abierta del edificio. Y ponerle especial atención que ese edificio no fue proyectado para hacer el curso de arquitectura, para hacer facultad de arquitectura. Fue un edificio padrón que se repitió en el pabellón 2 y que se iba a repetir muchas veces en toda la ciudad universitaria. Entonces, que es un edificio que tiene una condición genérica enorme como soporte, pero al mismo tiempo tiene algo de muy específico, que es el patio central como ágora, como claustro, como plaza interior. Le da una dimensión colectiva a la vida de ese edificio, que es esa plaza interior, que la califica para reunión de eventos de enorme sociabilidad, como son los cursos universitarios, enorme fuerza de convivencia. Entonces me parece interesante también ver cómo esa dimensión de lo genérico y lo específico conviven en este tipo de soporte.
Y finalmente, lo que desarrollo en la tesis es un intento por entender el soporte relacional. Y para eso me dedico a investigar el sistema de cátedras de diseño, que son veintitantas cátedras, hoy en día son 24 o 26 cátedras de diseño, que se organizan de una manera donde hay reglas de relaciones para que esas cátedras existan, y que nada tiene que ver con el edificio a priori, y que a partir de una realidad bastante cuestionable de la enorme cantidad de docentes que trabajan ad honorem, eso también permite una flotación de esas familias que son esas cátedras con gran versatilidad. Entonces, yo empiezo a investigar con una serie de diagramas eh, el momento donde esas cátedras, los titulares se van jubilando y empiezan a haber concursos nuevos y los nuevos titulares asumen, y las organizo a partir de las cátedras que todavía son las de los viejos titulares como Moscato, o de los nuevos titulares como Ledesma, pero que absorben en su nombre a Solsona, que es como la cátedra que él hereda, o Jaimes, que gana una cátedra, entonces coloca su propio nombre, y por fin una cuarta categoría, que son las cátedras que se sacan el nombre de los titulares y colocan una especie de nombre como Taller Nación, que es una especie de manifiesto, ¿no? Y dentro del mismo sistema, y ahí yo empiezo a organizar esa categoría, también observando qué cátedras dan curso a la mañana, qué cátedras dan curso a la noche, si dan diseño 1 hasta diseño 5, si no o algunas sí, otras no. Empiezo a intentar revelar ese sistema subyacente de las cátedras de diseño, y entre tantos aspectos que voy buscando entender, eh, eh, me sirve ver cómo empieza a funcionar algo que yo lo llamo sistema fluctuante de docentes, donde los docentes van y vienen de cátedra a cátedra en función de afinidades y no en función de nuestra estructura jerárquica. Y ahí la bandada de pájaros es donde me parece que opera. O sea, el docente no tiene que ir a la cátedra que alguien le obliga a ir, sino que el docente, en su función de ser ad honorem y tal vez algunas otras características, elige con quién asociarse. Entonces ahí me parece que empiezan a convivir y estos dibujos que hago no son ingenuos a la hora de usar la grilla como sistema sistema soporte en este caso abierto, ¿no? Y por fin ahí sí hago una especie de ensayo de intercepción del soporte físico y relacional, y identifico 6 categorías de ese soporte físico en términos espaciales, el patio central, y voy buscando a partir de imágenes de redes sociales eh, diversos tipos de acontecimientos que ese patio central acoge, o lugares como los corredores y escaleras, que también no estarían pensados, pero tampoco no estarían específicamente pensados para que sucedan tal o cual acontecimiento, pero inclusive suceden talleres y lugares de estudio en esos corredores y en esas escaleras, ¿no? Sirven como espacios de exposición o hasta de desfiles, ¿no? Eh, eh, Describo también en este método las salas periféricas, todos los talleres periféricos de ese patio central, y ahí sigo, bueno, esta es una imagen que siempre me llamó la atención por el miedo que mucha gente debe sentir de las cátedras, o el subsuelo, que así, más de una vez me preguntaba, ¿será que Caminos y Catalanos habrían imaginado algo de esto? Y me cuesta creer que tuvieran tanta imaginación, pero tal vez sí. Pero de todos modos creo que esa idea del sistema abierto permite imaginar, y lo que sucede en la FADU, y viene sucediendo hace 40 años, presenta un organismo extremadamente vivo, tan diferente a aquellas imágenes en blanco y negro que
que parece que nos presentaran una situación muy árida, ¿no? Me encanté por entender de estos dos dispositivos específicos, son las mesas y los bancos, que es la misma mesa, el mismo banco protografado que dan vueltas, y que también se transformaron en un elemento identitario del edificio, como una camada también de eso de las relaciones, ahí sí lo pequeño, lo de la relación pequeña tiene que ver con el tamaño, no necesariamente lo pequeño tiene que ver, la infraestructura y la escala tiene que ver con tamaño, en este caso se asocian, ¿no? Y finalmente, esta imagen está equivocada. En este esfuerzo que yo estoy haciendo, o que venía haciendo en esta investigación y que sigo haciendo en otros ámbitos, me preocupo por el tránsito interescalar, no solamente por lo infraestructural y lo relacional en términos de lo físico y lo relacional, sino por el esfuerzo por andar en diversas escalas. Entonces, este caso del cable y el vaso que van a ver, este es un cable de un iPhone 4, que es una tecnología concentradísima, seguramente alta tecnología para la gente de Apple, y que estaba programado para un único destino, que es conectar el iPhone 4. Entonces el 5, 6, 11, en fin, ya no sirve más. Entonces es como un tipo de diseño que no me interesa. Y sí me interesa este vasito de requesón, que es un vasito de vidrio que sirve para transportar, conservar, vender requesón, de tenerlos en las heladeras en los supermercados, y que con un diseño muy sutil de ser ligeramente cónico también sirve para que no se te escape de las manos, y que sirva como vaso después que sea abierto. Y la tapita es una tapita que cuando se abre, porque está cerrado al vacío, no daña el vidrio. Entonces este vaso de requesón en realidad sirve para todo esto que tiene que ver con el requesón, pero también puede servir para vaso. Es un vaso, bueno, yo tengo uno idéntico aquí en la mano, y que está abierto a diferentes tipos de apropiaciones, tanto como vaso, como para usar como florero, como ponerle piedritas, en fin. Entonces me interesa más ese tipo de objetos que están abiertos a imprevistas apropiaciones. Pero todo esto que estoy diciendo parece que está siempre en el ámbito de una cosa más objetivable. Y hay algo que me interesa también de esa condición abierta y tiene que ver con la indeterminación y con lo que el soporte es capaz de promover, que es su condición evocativa. Esto es un poco más de un ámbito poético lo que estoy diciendo. Y en esta imagen de Wim Wenders, de Alas del Deseo, me gusta mucho ver al ángel y su amigo en este lugar que es el resultado de un bombardeo en Berlín, y que se ven todos esos restos del bombardeo, y en esa imagen en blanco y negro medio nebulosa también existe una especie de evocación no solamente del pasado, sino de una cierta promesa de un futuro que está un poco en esa condición nebulosa y en los guinches de obras en el horizonte. Entonces esta condición evocativa en los espacios siempre me interesó mucho durante toda esta investigación, ya en mis inicios, en la época de mi maestría, hace unos 15 años, y me encantaba pensar cómo un edificio es capaz de preservar esa condición, y no como un edificio mata la posibilidad de evocar. Entonces esta idea evocativa como promesas de pasado y futuro, que pueden ser entendidas como nostalgia también, vienen mucho de lecturas del Terrainback de Solá Morales. Pensando en ese abordaje en interescalar, también me parece muy claro el ejemplo del Vaughn de Maspi. Digo Vaughn de Maspi, el vano del Maspi, porque me acostumbré que acá se llama Vaughn, es una entidad
San Pablo de Lina Bobardi. Y esa imagen en particular me gusta mucho porque cuenta lo que el MASPI abraza y no lo que el MASPI en todo caso se presenta como objeto. Entonces hay también en esa imagen un interés por la imprevisibilidad. En este caso es un show de rock, un show de música que está abrazando, pero este espacio ha abrazado y abrazará manifestaciones a favor y en contra de Bolsonaro, lamentablemente, pero es un espacio que también abraza manifestaciones a favor y en contra del PT, es un espacio que abraza en la imaginación de Lina un circo cuando ella vuelve de Bahía. Entonces es un lugar que de alguna manera preserva aquella belleza de la condición evocativa que no era un proyecto propiamente de arquitectura, el resultado del bombardeo en Berlín, ¿no? Y el mismo MASPI nos presenta un ejemplo de otra escala que se dan en el museo, en el nivel superior, a partir de esto que se llaman cabaleches de cristal, que son los caballetes de vidrio, que son estos soportes de base cúbica de hormigón y estos paneles de vidrio que permiten que las pinturas se coloquen en una posición sin ningún tipo de jerarquía, donde la jerarquía la da el visitante cuando se dirige a observar un cuadro, que inclusive tiene una pequeña trampilla, que es que el autor o autora del cuadro está detrás del cuadro, entonces es difícil ir al cuadro por algún tipo de prestigio de autor, y que el recorrido que este lugar permitiría hacer un visitante es un recorrido que seguramente variaría todo el tiempo. Deberíamos ser Hansel y Gretel dejando marcas para poder repetir algún recorrido en la vida, ¿no? Entonces esta enorme abertura a partir de un dispositivo de pequeñísima escala, como es el cabaleche de cristal, absorbido por un dispositivo de gran escala, como es el salón del museo, me interesa también observar cómo parte de esto que vengo llamando de infraestructura ampliada, ¿no? Y en todo esto, de alguna manera, que es una observación que siempre está apuntando a nuestra disciplina como arquitectura, aunque se atraviesa seguramente con otras disciplinas, es pensando siempre en los soportes. Entonces los soportes de esto que vengo llamando lo indeterminado, me interesaba verlos en diferentes escalas y en diferentes edificios. Este es uno de Sejima, es un conjunto de Gifu Kitagata. Se los muestro así de esta manera, después les muestro más el proyecto para que entiendan, seguramente todos lo conocen, pero me interesa mucho cómo el módulo mínimo indivisible, que es ese módulo chiquitito allá arriba de 2,5 por 5 por 2,5 de altura, es un módulo de pequeñísima escala que no puede ser de gran escala nunca. Entonces, cómo tiene divisorias a partir de estructuras y de estructuras portantes, estructuras de instalaciones que dividen ese espacio, la pequeña escala es una condición. Entonces, la pequeña escala en este módulo mínimo indivisible está garantizada con autonomía a partir de un sistema circulatorio común, pero también hay una posibilidad de asociación con su vecino de al lado y con su vecino de arriba, su vecino de abajo, a partir de una circulación privada que está en el otro lado del sistema. Entonces aquí me parece que hay este es el edificio, una multiplicidad muy grande de asociaciones que tienen que ver con el sistema abierto no solamente en el uso de un edificio, sino el sistema abierto en el momento del proyecto. Es muy fácil imaginarse a Sejima y a Nishizawa desarrollando este proyecto una vez que el sistema estaba inventado, tomando decisiones de diferentes tipos de asociaciones de espacios, casi como que si ellos mismos pudieran haber inventado el sistema y se lo podrían haber pasado a otro y que ese otro trabajase sobre ese sistema previsto, además de las posibilidades de cambio durante la vida del edificio. Entonces esas aberturas que tienen que ver, que operan en diferentes tiempos, me parecen muy interesantes en estos soportes, lo que yo estoy llamando en este momento soportes de lo indeterminado.
Y esto permite diferentes tipos de asociaciones, que en el caso de Grifo Kitagata fueron estas, que a veces se suman con una de arriba, con una de abajo, a veces no, a veces son 5 módulos, a veces son 6 módulos, etc. Más que podría ser en un caso extremo otro autor tomando ese sistema y tendiendo apenas un módulo, o 2 módulos verticales, o 3 verticales, habría otra posibilidad de asociación. Esas inquietaciones me llevaron en algún momento a hacer un diagrama que yo llamé de habitación utópica, pensando mucho en terrenos aquí en Río de Janeiro, que tenemos esa topografía frecuente del terreno en declive o aclive, y me interesé aquí por hacer algo casi como robándole a Sejima esa idea de la posibilidad de asociar espacios. Entonces, este diagrama que se ve allá arriba en corte transversal y longitudinal, permite un acceso desde el nivel de la calle, y como el acceso es central, como se ve aquí en la planta, este es abrazado por una serie de espacios indefinidos, periféricos a ese cuerpo, y que esa indefinición es una indefinición que permitiría que sea simplemente entradas de luz, o lugares para escaleras, o lugares para ser encapturados como espacios de guardado, o como losa que cierra el espacio y se agranda el espacio, y que al mismo tiempo todo eso permitiría esto que marco con uno, sería un espacio un único propietario, o de 3 propietarios, o de 2 propietarios, y así secuencialmente. Es como que si se pudiera proyectar algo en pequeña escala, como Sejima lo hacía y como Caminos y Catalano lo hacían, este, en una dimensión súper pequeña, en un terreno muy específico, ¿no? Y este dibujo que hago, me gustaba hacerlo pensando en esto como un pentagrama. La idea de proyectar pentagramas y no proyectar músicas. O sea, como que cuando uno toca una música es un tipo de autor, y cuando uno proyecta un pentagrama es otro tipo de autor. Entonces, esa condición abierta del proyecto, al punto de desarmar una pureza de la autoría, inclusive, ¿no? Eh, y lo que voy a hacer ahora es presentar 2 trabajos que yo lo llamo como investigación en clave retroactiva, porque tengo que ser francos con ustedes. Yo los trabajos que voy a presentar, que son de mi autoría y de Rodrigo Calvino, mi socio, seguramente no tuvieron las discusiones que yo estoy proponiendo aquí. Por eso aquí es que yo me coloco como casi un lector del propio trabajo, y no como un representante de un verdadero camino del proceso, ¿no? El primer trabajo se llama Casa Maestras en Misiones. Es un trabajo que le hice a mi papá hace unos años, que en el otro encuentro lo presenté en obras. Ahora está ya con muchas plantas. Y este es el dibujo con el que empieza el proyecto, en una hojita 4, escaneada y mandada por correo electrónico, que es muy sencillo. Es una casa en un terreno en declive, todo en una única planta, y que abraza una especie de patio vacío, que ahí voy a empezar a hablar de dispositivo un poco más. La idea del patio vacío como dispositivo. ¿Por qué patio vacío? Vacío porque no tiene suelo. Entonces, es como un patio que abraza a la naturaleza por arriba, como cualquier patio, pero abraza a la naturaleza por debajo, que es algo enormemente desarrollado por Paulo Mendes da Rocha y por mucho de arquitectura moderna brasilera. eh, y que en este caso ese dispositivo es un dispositivo de mucha importancia, porque como Amalia, la compañera de papá, usa una silla de ruedas, era muy importante que todo esto se desarrollara sin ningún escalón, completamente liso en la planta superior,
y que la manera de bajar a la pendiente y poder aprovechar sería a través de rampas. Sobre eso voy a hablar un poquito más adelante y cómo fue sucediendo. Esta es la casa en su momento de construcción, que siempre me gustó mucho esta foto, y cuando la vi y estuve allí me encanté también por la idea del sistema que permite que la obra que va a llegar es esa, pero que podría haber hecho otra obra con ese mismo sistema. Y es parecido a eso que me interesaba discutir en los diferentes momentos de autoría de un proyecto, ¿no? La casa está en El Dorado. El Dorado es una ciudad a 100 kilómetros al sur de Iguazú, a 200 al borde del Paraná, y esta casa está mirando hacia el sur. Y aquí se ve un poco ya la casa desarrollada, con algo en particular que siempre me gustó mucho pensar, es cómo el paseo por la casa siempre habría bifurcaciones. Como en ese cuento de Borges que siempre me gustó el título y el cuento, que es el jardín de los senderos que se bifurcan, donde en pocas líneas Borges nos traslada del siglo XX al siglo XIII en China. Aquí todos los caminos se van abriendo, entonces es como que hay un dispositivo que es el dispositivo del patio vacío, pero también hay otro dispositivo que es el dispositivo del paseo por la casa, donde hay alternativas de recorrido, ¿no? Y esto que sucede abajo, que es el punto de mayor interés para esta charla, es en el momento que mi papá ya está cansado de su hijo arquitecto obsesivo, y él toma la decisión de hacer esta especie de recorrido inferior para la silla de ruedas, y son unos jardines que van permitiendo construir rampas para que la silla de ruedas motorizada pudiera andar, y que Amalia, la compañera de papá, pudiera llegar a todos los lugarcitos del jardín. Y esto es obra de mi viejo médico arquitecto. Y que esa casa que en los post 40 o en los 40 estaba proyectando, yo había hecho mi primera casa para mis viejos antes y había cometido un error terrible, que era hacer un espacio inferior arriba de la cota de nivel del terreno original, y lo había rellenado con tierra, apisonado, y después le puse una losa, y que me costó darme cuenta que había hecho una cagada. Y en este momento, en esta obra, a pesar de entender que esta parte del proyecto debía ser macizo, porque es parte de la masa de la tierra, eh, el interior debería ser preservado como potencial de habitación. Y esa pregunta que yo me hacía aquí es una pregunta que yo me hacía, este es el proyecto original, pero que en el desarrollo de la vida del proyecto, mi papá se armó un departamentito para huéspedes aquí abajo. Entonces la posibilidad de este espacio haber quedado vacío, y con el patio está aquí al lado para ventilar y iluminar, generó también esos momentos de una obra que acepta que, que es inconclusa, y que no se afirma con la intocabilidad de la obra, ¿no? Este es el patio de aquí abajo al nivel del departamentito. Esta pared de ladrillos, yo le había dejado un agujero para que él se haga una puerta y lo pueda usar como depósito. Después él cortó estos ladrillos, hizo unas ventanas y se hizo el departamentito de huéspedes. Allí en esa imagen se veía la rampa que bajaba desde el nivel de acceso. Y este es el patio vacío, donde toda la vegetación de los vecinos y de abajo aparece en la casa. Voy a pasar aquí un poco más rápido las imágenes, solamente para que conozcan la casa un poquito más. Es de vital importancia que la casa sea roja. En Misiones la tierra es roja, y lo que no es rojo va a ser rojo, porque la fuerza del óxido de Ferrugem es total. Yo me crié en esa ciudad y sé que teníamos prohibido entrar con los zapatos dentro de casa. Y bueno, todo va andando con esa idea de ese color, y este es el patio vacío que comentaba antes, y aquí es donde empiezan las posibilidades de bifurcaciones,
las visiones diagonales del vaciamiento de esta casa que se reduce a la casa principal de Papá y Amalia en este módulo, y a los costados tiene una especie de departamentito de huéspedes. Y este es el patio vacío que yo le hice esta estructura de hierro con estos, se llaman FIS, no sé cómo, me olvidé, los hierros redondos aquí a cada 40 centímetros, que permitían, había un sueño de tener muchas plantas, a mí me costaba creer que iba a haber tantas plantas, pero después con el tiempo todo eso se transformó en algo mucho más fuerte de lo que creo que inclusive ellos habían imaginado. Y todo se llenó de plantas, tanto allá abajo. Esto es el paseo que es el proyecto de mi papá, que son las rampas que caen al jardín inferior. Es todo este, y una de las cosas que más me conmovía como hijo, ¿no? pero también como arquitecto, es pensar que cuando mi papá me cuenta y me dice, no, yo lo que hice fue, de la misma manera que vos me habías dicho de hacer las parecitas de ladrillos en la casa y las parecitas de ladrillos de no sé dónde, yo repetí el sistema y hice muretitas, y después el piso que me habías dicho que yo podía hacer acá, yo lo repetí acá. Entonces, de alguna manera, me gusta ver cómo una cierta claridad de reglas permitió que otras cosas sucedan con otro autor. Ahí vuelve de nuevo la metáfora del pentagrama y la música, ¿no? Bueno, estos son detalles específicos que tienen que ver con dispositivos más afectivos. No hay un dispositivo así de lo relacional, de lo que es capaz de producir, pero es el momento de los tanques de agua, que son una oportunidad identitaria en la obra, y que en este caso el dispositivo es un asalto brutal a Álvaro Siza y a la atención de su famosa torre de agua, obviamente bastante transformada. Y aquí es donde empiezan a aparecer esas plantas que mi viejo y Amalia realmente se han encantado y se siguen encantando con hacer crecer. Eh, este momento de la casa, a mí me gusta mucho, yo lo voy a comentar en la segunda obra, que es sobre un tipo de dispositivo que yo todavía no le encontré el nombre preciso, pero se lo estoy buscando, lo llamo más como dispositivo ambiental, como algo de la arquitectura que abraza claramente aire, viento, luz, y donde lo material, que nosotros no especificamos agua, no especificamos luz, no especificamos aire, viento, nosotros especificamos ladrillo, hierro. Es como que hubiera, lo inmaterial de la arquitectura es parte de lo que nosotros manipulamos, pero no es parte de lo que nosotros ordenamos de manera directa. Entonces aquí hay una idea de lo poroso que después voy a mostrar en la segunda obra que traje. De lo poroso que inclusive encuentra su momento de invención poética con los caños de agua, los pluviales, que encantado también con la obra de Rogelio Salmona y con toda la influencia árabe. Hay algo que es difícil de describir en fotografías, que es el ruido del agua, pero cuando llueve, aparte de hacer mucho ruido, se transforma en una caja de sonora la casa, y la cantidad de agua que cae en ese laguito, como lo llama mi papá, es enorme, y hace burbujas, y todo eso se transforma en un lugar de mucha fuerza de la naturaleza, ¿no? Este es el aparato que mi viejo hizo para recibir extraterrestres, que son estos caminos de rampas, que permiten en cada esquinita. La muretita es una muretita muy chiquitita que hace que evite un accidente, que la silla de ruedas se salga del camino, pero en cada esquina hay un lugarcito que permite que salga para poder andar por el pasto.
Entonces también hay una invención en lo que mi viejo hizo de un sistema con su lógica que tiene que ver con el movimiento, con el camino de la silla, ¿no? Y el segundo trabajo que traje es un trabajo que nos dio muchas alegrías en los últimos tiempos a mí y a Rodrigo, que es el Hostel Vila 25. Es un pequeño hotel, nació como hostel y se transformó en hotel, que está acá en Río. Está atrás de una iglesia. Esta es una plaza en el barrio de Laranjeiras. Aquí está la iglesia y aquí está la obra, y el hostel es el resultado de un reciclaje de una casa del siglo XIX, de un caserón del siglo XIX, al que le hicimos una edición. Este corte, que es un corte urbano, muestra la silueta de la iglesia y el hostel aquí atrás, que es, el caserón este es de propiedad de la iglesia. Una iglesia que no tiene claustro, pero de alguna manera esto pasa a ser el claustro de la iglesia que no tiene. Esta es la obra que restauramos y que hicimos pequeñísimas intervenciones. Básicamente la reciclamos, le cambiamos, la cosa más importante es que le cambiamos los colores, la dejamos lo más monocromática posible y también lo más parecida a la iglesia posible. Y nuestras mayores intervenciones de diseño activo están en esta entrada, la entrada principal era aquí por la izquierda, se cambió a ser aquí por la derecha, donde entraban los carruajes de servicio. Inventamos esta especie de artefacto que Carla Josábal lo llama de órgano musical, que es como una especie de pérgola que busca tomar la escala de la galería de la casa antigua de hierro fundido, y al mismo tiempo mitigar, o sea, achicar el impacto de la medianera de la derecha. Y esta pérgola yo voy a hablar un poco más específicamente de tres dispositivos que me interesan la idea de dispositivo me interesa como algo algo que promueve otro algo. O sea, el dispositivo como algo que permite que otras cosas sucedan, y no el dispositivo, y como una parte del proyecto, no el dispositivo como el proyecto entero. En algún momento voy a hablar del dispositivo Pérgola y en otro momento voy a hablar de otros dos dispositivos, un poco mejor explicados más para adelante. Pero en este caso especial, lo que me interesa de esta pérgola es entenderla como algo que está más construida con aire que con hierro y con madera. Que es una manera como más aérea y etérea de entender la definición de un espacio, y por eso la imagen de lo que está en construcción es como si fuera una armadura de hierro de una losa, pero que no recibió nunca el hormigón. Entonces, esa dimensión de algo que está en proceso también me interesa mucho de este dispositivo. También hay un aspecto que es el aspecto de la materia y del color, de esa tejuelita de color tierra y la madera, que va unificando diferentes elementos, y va unificando el espacio y va asumiendo una identidad para toda la parte más inferior del edificio, lo más cerca de la tierra, ¿no? Y esta pérgola yo no diría que es un robo literal, pero es un robo bastante fuerte de las pérgolas y del trabajo no de las pérgolas en general, en particular, pero del trabajo de Toni Gironès, el catalán, que siempre me interesó mucho, justamente en esa dimensión etérea de la construcción, de lo que está en proceso, de guardar esa condición evocativa de la que hablaba más atrás, más al principio, en otra dimensión y en otra escala, ¿no? Esa pérgola tiene su estructura de hierro abrazada por madera que repetimos en el otro lado para reforzar una estructura que estaba con unas columnas de hormigón que las sacamos y las sustituimos por esto. Entonces, con la idea de poder generar una intervención en este inmueble del siglo XIX, pero que
no sea radical entre lo nuevo y lo viejo, sino que me interesaba mucho pensar siempre en una cierta ambigüedad y de una cierta duda de qué es lo que estaba y qué es lo nuevo. Aquí se ve ya la llegada al patio, que es este claustro, y en este claustro les voy a marcar un poco estas ventanas, puertas-ventanas, con este paño fijo arriba, que aquí tiene un paño fijo abajo y la ventana llega hasta abajo, y en esta otra fachada, en realidad abajo tiene una galería y arriba una especie de piso de John Malkovich de media altura, que inquieta un poco y que se va a descubrir un poquito más adelante a partir de otro dispositivo que yo llamo corte Yaraguá. Y lo voy a explicar también ahora cuando llegue el corte. Este es el encuentro de la construcción nueva y la construcción existente, que intervenimos también en algunos trechos, y se ven, en esta anterior se ve la ventanita esta de John Malkovich. Acá reconocemos la proporción esta más vertical de las ventanas del edificio nuevo, que recuperan la proporción más vertical de las perforaciones en la masa espesa del edificio antiguo. Y donde toda la estructura de hierro oscura también unifica criterios entre los dos edificios. Aquí es donde se descubre la iglesia, la torre de la iglesia, y donde me parece que hay a mí me gusta por lo menos ver ese claustro como claustro de la iglesia, o sea, la torre pasa a ser integrante fundamental de ese paisaje, y donde el color de la torre de la iglesia es de masa blanca y se llama cantaría, la parte de piedra acá en Brasil, de ese color más amarronado. Acá está mucho más amarillado por la tarde de sol, pero que es lo que nosotros buscamos también trabajar como contraste cromático en nuestro edificio para asemejar eh, la torre de la iglesia y la iglesia al hostel. Este dibujo muestra el edificio original y ya anticipa en planta por lo menos esta circulación como especie de semiclaustro que muestra cómo estos dormitorios que están aquí parecerían no tener ventanas, son dormitorios sin ventanas, que después en el corte se va a entender que la ventana es aquella ventana que yo llamo la ventana de John Malkovich. Y aquí en la casa antigua desarrollamos algo muy parecido, que es llevar todo el paseo hacia las fachadas, entendiendo que la actividad de hostel y de hotelería, el dormir es una cosa muy... los lugares de cuartos son básicamente para dormir, no es para estar, son cuartos chiquitos. Y que lo que más interesa es el aspecto de la convivencia, la relación con el exterior. Entonces, en lugar de tener estos pasillos aquí atrás, que podría haber sido el dispositivo convencional, y las ventanas directamente para afuera, o alguna circulación central por aquí, y los cuartos directamente con ventanas para la fachada, aquí inventamos algo que en este caso del edificio nuevo, el que está aquí atrás, sale de esto que yo llamo del dispositivo corte Yaraguá. El corte Yaraguá viene de un proyecto de Pablo Méndez de Arroya que se llama Edificio Yaraguá y que tiene este nivel y cuarto. Aquí tiene 5 escalones y en estos 5 escalones permite que la parte más elevada de la sala, del living, tenga visión cruzada y ventilación cruzada, y la parte más de apoyo y de servicio de la cocina y algunos baños son de techo más bajito, de 2,10, y la visión pasa por arriba. Este corte de Yaraguá me obsesiona hace muchísimos años, desde la época que estaba en Buenos Aires todavía, eh, y lo venía ensayando en diferentes proyectos, y el del hostel es el primero que podemos construir. Y que a diferencia de lo que hace Paulo, que lo que permite es multiplicar fachada, porque esta fachada es una fachada que sirve para 2 espacios, para el espacio de servicio de la cocina y para el espacio principal del living, es un multiplicador de fachada.
Aquí nosotros también multiplicamos la fachada, pero por un argumento también comercial de la hotelería, por encima de esta circulación, Sigor, un colaborador nuestro, exalumno, está aquí y está aquí está en la galería y aquí está por arriba en el cuarto, entonces conquistamos en cuartitos de 2 camas una tercera cama. Del punto de vista numérico, es 50% más de cama. Entonces ese tipo de argumentos seducen mucho para el objetivo de esto, que es un negocio, ¿no? Y este es el resultado de ese espacio interior, con el corte de Yaraguá siendo completamente transformado en el destino de la multiplicación de la fachada por una especie de multiplicación de espacio. Entonces aquí es donde me interesa la discusión de los dispositivos como pedazos de un proyecto que intervienen en pedazos de otros proyectos. Este corte de Yaraguá se entiende ahora en corte, ¿no? En este pedazo aquí del edificio nuevo, y como uno apilado sobre el otro, inclusive después viene a resolver algo que la normativa nos pedía, que era que el edificio nuestro no podría pasar de la cumbrera del edificio existente, pero que a nosotros también nos parecía importante alinear la cornisa del edificio existente con la cornisa del edificio nuevo, entonces el último escalón nos permitía también darle otro sentido a este corte de Yaraguá. Y en ambos casos, tanto este edificio pequeño como la pérgola, como mitigadores de sus vecinos del siglo XX, que son edificios de 8 o 10 pisos en medianera, ¿no? Este es un diagrama que yo hacía para contarme a mí mismo el procedimiento, ¿no? de lo que permite, de las capacidades de los dispositivos, o sea, observar los edificios como dispositivos de soportes físicos con capacidades de producir determinados tipos de relaciones y poder nombrarlas. Entonces, en ese sentido también me interesaba el código gráfico de lo más fuerte como el dispositivo de lo rígido y lo más blandito o en colores de los dispositivos de la apropiación. El último dispositivo que va a mostrar este proyecto, no el último, no, el segundo dispositivo que va a mostrar, es el dispositivo que yo llamo de la S-House. Aquí está Igor de vuelta, ahora estamos en la casa antigua, y vemos la galería esta. Entonces estos lugares que son lugares de hostel, con camitas también apiladas, no tienen ventanas directas al exterior, lo que tienen son ventilaciones hasta a la galería interior. Y ese dispositivo lo podemos ver fácilmente en otra obra de Sejima, de Sanaa, en la S-House, que es un tipo de vida muy difícil de entender para nuestra cultura, pero que es que todos estos espacios interiores dan para otro espacio interior y después ventilan e iluminan. Hay una especie de anillo, como si fuese un fuelle de relación entre el interior y el exterior, que inclusive produce esta luz bastante difusa y homogénea entre las dos camadas, ¿no? Y toda esta cáscara de madera, toda esta piel de madera, se va abriendo o cerrando en función del uso que se tenga aquí en el centro de este espacio. Estos son dibujos de alumnas nuestras del taller, que se dedican a investigar diferentes tipos de dispositivos. Es parte de la investigación del taller también. Y esto es parte son dibujos de Larisa también, cómo ella va intentando entender cómo opera el dispositivo de Sanaa en el hostel. Y este dispositivo lo que hace es que se aprovecha una altura mayor de 350 para que la ventilación e iluminación se da por arriba en la última camita. Es esto que está mejor dibujado acá en esta ampliación. Y cómo la galería pasa a ser una galería iluminada constantemente por la luz del día, ¿no? Estas imágenes empiezan a mostrar ese anillo circulatorio que abraza ese centro. Y aquí están las camitas y aquí está la abertura por arriba
de la última cama, que es esta, que como son espacios, insisto, exclusivamente dormitorio, los lugares de permanencia están generalmente afuera, ¿no? Son más parecidos a camarotes de tren, ¿no? Y esta imagen por primera vez la pongo una al lado de la otra, que hacía un tiempo que quería hacer esto, que es hacer gym al lado de la foto del Fede Cairoli, que se ve extremadamente parecido. No era la intención, no lo discutimos durante el proyecto con esta claridad. Y ahora sí, por fin, yo traigo esto que llamo dispositivo pérgola, que es la secuencia constructiva y el entendimiento de esta pieza que sale de un sistema que está compuesto de columnas, de una viga principal, de vigas transversales, y de esta otra pieza que no tiene ningún sentido estructural, y sí para tomar la escala del vecino, de la galería vecina de hierro fundido del edificio antiguo. Y lo que me interesa es la narrativa del sistema, de cómo eso se monta y cómo eso se cuenta para uno mismo y cómo se cuenta para alguien que la construye después, que tiene que ejecutarla. Y aquí de vuelta aparece esa imagen que les comentaba más al principio de la dimensión más de la construcción con aire y no de la construcción estrictamente con materia. Estos son pequeños son ajustes de sutileza que hacíamos para producir una especie de hibridación entre la construcción existente y la nueva, buscando alineamientos de los capiteles o de los fustes, en fin, de las diferentes piezas de la galería antigua, que es la de la derecha. Estos son diseños lindísimos que Alarisa hizo en un momento que ella y dos alumnas más, Ariane y Gabriela, se dedicaron a investigar el edificio. Este es el resultado de la combinación de todas estas piezas. Y para cerrar la charla traje algo que es más para divertirnos un poco, pero tiene que ver con lo que hablaba al principio de la bandada de pájaros y las pequeñas relaciones mutuas, que es, todos que somos post 40 acá sabemos de lo que estamos hablando, de Harry and Sally, y que a mí me servía mucho para explicar esto en taller. Y yo decía, cuando yo hice el CBC en la FADU, yo participé de un taller que está Domingo Esperanza, la Cátedra Esperanza. Y ellos tenían un ejercicio que se llamaba, que te decían que tenías que elegir una película y que tenías que representarla, encontrar la idea principal y dibujarla de manera abstracta, en una hoja 3. Bueno, a un chico de 18 años decirle eso es dificilísimo, me imagino. Bueno, yo hice una porquería en su momento, eso no la cuento, pero un compañero mío, Eduardo, él hizo este dibujo de la izquierda, que es básicamente la estructura narrativa de la historia de Harry Sally. Ellos relacionándose, encajándose o no encajándose, o aproximándose o no aproximándose, y en algún momento, obviamente como final feliz de una película de los 90, todo terminó bien y encajamos perfecto, ¿no? Y a mí me gustaba dibujar este otro a la derecha, que es la estructura del poliamor, que es donde los diferentes tipos de relaciones no tienen jerarquía ni de fin ni de principio, sino que encajarse perfectamente es una de tantas posibilidades. Entonces es eso, gente. Gracias por la paciencia, espero haberme quedado, no excedido tanto en el tiempo. Muchas gracias, Diego. No, estuviste perfecto con el tiempo. Una horita y apenas un par de minutos, así que más que bien. Les comenté a todos por el chat que un poco la idea ahora es, además de agradecerle la presentación a Diego, que está abierto un espacio para conversar con el invitado y para formularle preguntas o comentarios, así que
Yo tengo varias anotadas, pero si hay, le quisiera dar prioridad al resto del panel de la audiencia, si tienen ya formulada, si no me pueden ir avisando por acá, por el chat, o levantando la mano, con la función levantar la mano, yo voy tomando nota y vamos transmitiéndole las preguntas a Diego. Arranco para salvar el bache. Me pareció interesante la relación entre Ciudad Universitaria, Pabellón 3 de Ciudad Universitaria, y tu obra, o haría la saga Pabellón 3 de Ciudad Universitaria, El MAS de Lina Bobardi, donde pareciera que el tema de lo genérico o la idea de lo genérico predomina. Uno podría pensar que en ambos edificios, salvo la cuestión del acceso, por el resto son edificios que hacen caso omiso a cualquier singularidad, incluyendo las que involucran orientación, relación con el contexto, río de un lado, ciudad del otro, o avenida o plaza en el caso del MAP, ¿no? Parecen bastante ajenos a cualquier contingencia. Y que tienen ambos un sistema, como vos dijiste, de colonización del espacio, predefinido, que genera una serie de eventos o de acciones de ocupación, en el caso del MAS, más controladas, diría, en el caso de Ciudad Universitaria, más espontáneas. Entonces pareciera que uno está más abierto a lo fenomenológico, al evento, el caso de Ciudad, y a diferentes formas de apropiación y de colonización, más variada, mientras que el MAS parece que la forma de colonización es bastante más, en las dos escalas, en la escala del gran edificio infraestructural y del pequeño dispositivo, está mucho más controlado, es decir, que hay un altísimo grado de control. Entonces, por un lado, aparecen esos dos matices, podríamos decir, dentro de la idea de ambición de control o la ambición de simplemente generar un soporte y liberarlo a la ocurrencia, digamos, ¿no? Catalano, el segundo, Lina Bobardi, el primero. Y sin embargo, en tu obra pareciera que el proyecto no libera todo el territorio de la infraestructura, es decir, no genera una especie de campo general, sino que reserva espacios para la ocurrencia del evento, pero determina en alto grado la forma de utilización, ¿no? Como, o sea, los sistemas de desniveles, los sistemas de dimensionamiento de los subespacios dentro del corte que comentaste en el hostel, y sin embargo hay otros lugares, por ejemplo el patio, o los patios en ambas obras, en la casa y en el hostel, que están más liberados a la ocurrencia del evento, a lo fenomenológico. Quiero decir, como si hubiera una especie de sectorización de dónde puede pasar el evento y dónde hay un altísimo control del proyecto. Con lo cual, mi pregunta sería, en esas dos líneas, o en ese gran abanico que determinan dónde pensás que se ubica tu trabajo, ¿no? Como pareciera que digamos, no resigna el control total de la forma del espacio, sino que reserva o discrimina zonas donde el proyecto opera y decide muy deterministamente, y lugares donde deja un alto grado de flexibilidad o de ductilidad para que ocurran diferentes formas de apropiación. Está clarísimo, Pancho. Yo
No, está súper claro. Y eso que vos ves de diferencia, eh, yo tengo que contar algo que tiene que ver con las angustias de un proyectista y del trabajo que da hacer que una cosa tan determinada llegue a buen puerto, a lo que uno considera buen puerto, ¿no? Entonces, el interés por todo lo que yo contaba en el edificio del Pabellón 3 o en el trabajo de Lina, en el MASPI específicamente, y que está en otra escala, obviamente. Yo lo veo también en el caso de Gifu Kitagata, pero en pequeña escala, ¿no? Y, y el trabajo casi heroico que vengo sufriendo a lo largo de los años para que las obras queden como uno quiere que queden, me hacían repensar el sentido de tanto trabajo heroico, ¿no? Y sobre todo de una especie de, de desconfianza del otro por ocupar las obras. Entonces yo, en ese sentido, creo que los dos trabajos que yo presento y cómo los presento y el lugar que vos pones como de mayor abertura, que son los patios, para mí está muy claro. Y hoy en día, en los proyectos que estoy desarrollando actualmente y que no los tengo maduros, pero están en proceso, estoy en un intento de conseguir este grado de abertura en la obra en mayores camadas, mayor cantidad de camadas, que tiene que ver mucho con el gran esfuerzo que significa dominar la obra, por el cuestionamiento crítico que significa el lugar dominante, que es ser el autor de todo, ¿no? Hay una historia que tal vez ustedes algunos conozcan, pero acá hay un proyecto de Lucio Costa, de moradía colectiva, de vivienda colectiva operaria, que parece que él había hecho una especie de concurso anual o mensual para ver quién decoraba mejor la casa. Y decorar mejor la casa era decorar como a él le gustaba, o sea, con los lineamientos modernos. Lo cual habla de ese lugar completamente desconfiado del otro, ¿no? Y yo creo que obras contemporáneas como la de Lacaton y Basal, o de gran parte de la obra de Cuando Hablos y Herreros eran socios, o de Herrero solo, y muchos otros, hoy en día me están interesando mucho poder colocar un límite al lugar de lo determinado y abrir más el espacio para lo indeterminado. Pero no es que mis obras y los trabajos que acabo de presentar lo tengan. En eso intenté descubrir algo, pero creo que la fuerza no está en eso, en esas obras. Es un lugar de tensión, lo que estoy trayendo inclusive. Clarísimo. No, también lo segundo con lo que conectaba es, pareciera que hay en la discusión contemporánea de la arquitectura, no sé, basta con, por ejemplo, ver la obra de Oma de la última década, por ejemplo, pareciera una vuelta a la idea una vuelta hacia lo genérico, ¿no? Después de haber pasado varias etapas de sobredeterminación o de proyectos con mucha sobredeterminación, una vuelta a cierta aspiración a lo genérico, con lo cual uno pensaría que es uno de los debates centrales de la escena contemporánea. Y ahí venía mi segunda pregunta, que tiene que ver que muchas veces la idea de indeterminación no se produce por ausencia de acción, como si uno pudiera pensar en el caso de las plantas libres de Ciudad Universitaria, o las plantas poco determinadas, sino por saturación, ¿no? Lugares donde, por ejemplo, como si el problema del corte Yaraguá estuviera
estuviera exacerbado y uno pasaría a tener una especie de relieve donde debería colonizarlo de alguna manera, pero no por neutralidad, sino por sobreactuación. Entonces, pensaba si en tu proyecto la línea era volver a la línea minimalista, diríamos de no operar, o de operaciones mínimas. Yo le digo, less is more, como menos es aburrido, en vez de menos es más, a veces menos es aburrido. Entonces, y conociendo tu trabajo, pensaba o imaginaba si la línea de profundización de lo genérico no iba por saturar en vez de por descargar el nivel de operaciones, ¿no? Como sobreintensificar eso, no terminaba resultando por la inversa una construcción de una neutralidad, podemos decir, hipertrofiada, como si no había un camino por agudizar, por profundizar el trabajo en cambio de recederlo. Yo, digamos, en ese sentido, este comentario tiene una crítica a la obra de Oma. Creo que la obra de Oma ha perdido cualidad en esa línea de vaciar, y pensaba conociendo tu trabajo, ¿qué opinás de cuál sería el camino para eh, eh, extender el grado de generalidad, ¿no? Diríamos. Sí, no, está bueno, Pancho. La verdad que es para pensarlo, no es algo fácil lo que estás diciendo. Creo que te entiendo lo de... me salen expresiones en portugués. Eh, lo de sobrecargar, ¿no? Entender la posibilidad de la libertad de la actuación en algo que está con tanta actuación que una camada más de actuación es permitida. Y te confieso que nunca lo pensé así en mi trabajo. Yo estoy más en un momento de intentar sacarle camadas de determinación. Pero hay algo impulsivo que es de índole, creo que afectivo, que me hace desarrollar, creo que los post-40 uno ya está más confiante en tantas cosas que se anima a hacer cosas, y no es que decís, no, voy a hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, entonces mejor no lo hago. No, sé cómo hacerlo, sé cómo deshacerlo, sé cómo rehacerlo, o sea, no me asusta el acertijo. El problema, creo que ahí, de lo sobrecargado que estás diciendo vos, que a mí me pareció interesantísima. Me acordaba de unas lecturas de Gastón Bachelard de años atrás, de los espacios así que parece vivís apilado, donde vos estás viviendo en un lugar donde vos sos algo más de tanta cosa que hay, entonces como que está todo permitido, y como determinados espacios es como que no te dejan eh, ser algo a no ser lo que el espacio te dice que tenés que ser. Ser me refiero en el sentido más del acontecimiento, del evento, ¿no? En aquel momento, no del ser total. Y eh, en mi trabajo lo que estoy viendo en los últimos tiempos es un intento en los últimos, te diría, 2 años nada más. Es algo nuevo para mí, después de estar metido tan locamente en la tesis de doctorado, cerrando algunos proyectos que venían más de un camino anterior de pensamiento, y ahora empiezan los nuevos. Yo ahora me estoy viendo queriendo hacer obras como si fuera la Catón y Basal, y no me salen. Y como no me salen, me sale el firuleo, la falta de síntesis. No sé si la falta de síntesis, pero como todo momento del proyecto se transforma en una oportunidad de lo singular y no de lo genérico. Entonces, estoy proyectando una canaleta estos días, y la canaleta no podía ser una canaleta, tiene que ser la canaleta que termina y que voy y me acuerdo de cómo desagua Svirfen, y entonces las cosas que me vienen a la cabeza son
de escarpa, y no tiene sentido con lo que me estoy proponiendo como postura. Pero hay algo que viene más del impulso. Y ahí, esto que vos decís me abre otra perspectiva posible de entendimiento, que es lo muy cargado. Y eso está bueno para pensarlo. No tengo, estoy lejos de poder concluir nada ahora, pero está bueno para pensarlo porque es muy difícil luchar contra los propios impulsos, ¿no? Yo me siento un arquitecto de aquellos que me encantaría hacer el edificio de Homero. Me encantaría ser el autor del Homero porque me gustaría que me guste proyectarlo como el que vos hiciste. Pero también me gustaría hacer una casita mureré de Adam O'Fiden. O sea, pero entonces sos esquizofrénico. Y de alguna manera hay hay un interés múltiple por diferentes modos de producir algo que inclusive en cierta arquitectura que parece genérica, lo que me interesa es que el parecer genérico tiene identidad, no es un genérico de lo anónimo. Entonces por eso yo uso mucho la palabra específico, ¿sí? Lo genérico como alguna cosa como de orden subyacente, pero lo específico como algo de lo que produce empatía y de lo que lo define como singular. Y yo creo que todo eso vale y no vale para diferentes escalas y para diferentes casos. O sea, las oportunidades de trabajo que yo he tenido me pusieron pocas veces en la escala del galpón desnudo. Pero quizás si tuviera que proyectar el galpón desnudo para que otro venga y lo habite, y lo proyecte y lo habite, con diferentes camadas infraestructurales, que inclusive encuentran en esas camadas la gestión de la obra del edificio, el mantenimiento como otra camada, y todo ese tipo de cosas. No sé, no tuve esa oportunidad todavía. Quizá si me aparece la aprovecho, o quizá me dé cuenta que no la quiero, no sé. O que no me sale, más que no la quiero. Pero creo que es parte del debate contemporáneo, como decís, Pancho, esta discusión de lo abierto y lo genérico y lo indeterminado está en todos lados. Tengo acá algunos comentarios, que te los traslado, me parece que son interesantes. Graciela, por ejemplo, nos dice: me gustó mucho la charla y el proceso de investigación, desde lo pequeño como propuesta abierta, a fin de que puedan ocurrir otras formas y funciones. Caso de la FADU, también su comparación con las agrupaciones de la naturaleza, bandadas de pájaros. Celeste nos dice: muy intensa esa oportunidad de partir del concepto de lo que no se dibuja, pero finalmente es el centro de la gestación. Muchas gracias. Parece que lo estoico da sus resultados. Acá, una carioca, Larisa, nos dice: menos es todo. Ahí estaba abriendo la discusión, Larisa. Saludos desde Río. Te mando saludos desde Río a vos, Diego. Así que bueno, muy bien. No sé si alguno de los presentes quiere comentar o formular alguna pregunta. La idea es un poco, no hace falta hacer una pregunta, también puede ser una impresión, un comentario. La idea es una conversación abierta y no tiene ninguna formalidad. Así que los que quieran, está disponible. Creo que una de las cosas que quisiera comentar también de tu presentación y de los trabajos que presentaste, muy interesante, sobre todo me parece que, te cuento que en el colegio hay varios institutos, uno de estudios urbanos, uno de estudios de arquitectura, uno de patrimonio, y me pareció muy interesante cómo en la obra del hostel, devenido en hotel, aparecían esas tres escalas, ¿no? La idea de la preocupación por la relación urbana, de los vacíos,
con los elementos icónicos del barrio, en este caso la iglesia, el manejo de los vacíos en continuidad con la calle, a través de ese patio semi-claustrado, y bueno, y obviamente la relación entre lo nuevo y lo existente, sería la maestría con lo que está manejada la relación entre lo nuevo y lo existente, y la sensibilidad material también que hay puesta en eso, ¿no? Desde el manejo de lo cromático, de las texturas, las luces y sombras, las proporciones de los vanos. Es como realmente es una de las cosas que confirma que el post-40 da como uno arriba a ciertos niveles de maestría que obviamente no son posibles cuando uno está empezando, ¿no? Y esto no es en contra de los jóvenes, todo lo contrario, me parece que es como alentarlos a un trabajo persistente y a una idea de seguir aprendiendo del propio trabajo permanentemente, ¿no? Que es una de las claves para sostener el interés en nuestra disciplina. Es que eso me parecía que era muy, muy interesante para nosotros, digamos, como colegio, que estar viendo trabajos de esta factura, ¿no? No, gracias, gente, por los comentarios, así eso, viniendo de ustedes, anima mucho. Sí, todos acá hacen obras, hacen proyectos y saben la lucha que es hacerlo, ¿no? que sucedan y que... y yo creo que mucha de Larisa es es la autora de varios de los dibujos que estaban Sí, ahí en sí, la presentación. vimos su nombre ahí. Lari. Y yo lo que pienso, a mí me pasa, con eso de los post-40, a mí me pasaba muchas veces pensando la obra de Carla Joazaba, no sé si todos la conocen, es una arquitecta aquí carioca con bastante reconocimiento, y tiene más de 40 ya, y somos amigos hace un poco más de 10 años, como la amistad nuestra, Pancho, y yo la conocí con los 30. Y conozco su primer trabajo, cuando ella era más jovencita, y yo creo que el trabajo cambió porque justamente ella empezó a dominar cosas, y que de alguna manera el trabajo más sintético y diría como más directo, a ella no le gusta nada la palabra primitivo, pero más directo, como si yo quiero resolver cómo hacer una escalera, y bueno, pongo 2 escalones, no hago una teoría de arquitectura, ¿no? Uno hace una cosa práctica. Y el trabajo sensible de Carla, la Carla más joven, yo lo que veía era una potencia muy interesante de no saber. Y yo veo que el trabajo más maduro muchas veces tiene el problema de saber mucho. Eso yo lo identifico en colegas y lo identifico en mí mismo. Entonces, cuando uno sabe mucho, como que parece que no le tiene miedo a hacer ciertas cosas, pero no todo el mundo alrededor de uno en ese contexto de la obra sabe todo lo que se necesita para que eso suceda. Eso por un lado, ¿no? Entonces yo creo que hay una fuerza de no saber, así como hay una fuerza de saber. Yo muchas veces con Carla me daba cuenta que ella no conocía personajes de la arquitectura, obras de la arquitectura que para mí eran elementales, y me sorprendía y le decía, pero Carla, mira esto que está bueno, así que, mira, no conocía. Y al tiempo le decía, bueno, es que vos hacés ciertas cosas porque no conocés ciertas otras, está bien eso también, es un cierto grado de aislamiento, pero no el aislamiento del elogio a la ignorancia, no estoy hablando de eso. Es sí de un cierto... hay un valor en el filtro.
en decir qué es lo que no quiero, qué es lo que no veo, qué es lo que no me interesa. Y yo lo veo eso mucho en la actividad como profesor, que hay algunas arquitecturas que digo, no, eso no. No porque no es pedagógico, es antipedagógico. O sea, estudiar una obra de Calatrava para mí es casi antipedagógico. No sé en qué momento puede ser interesante, pero con chicos estudiando arquitectura entre sus 20 y sus 30, me parece que es el problema, el gran problema que no me interesa encarar. Hay muchos problemas de categoría mucho más necesaria para encarar. Entonces, en nuestra cultura, que es una cultura por el consumo de imágenes, y una cultura por el consumo en general, pero es por el saber descartar y no ver y aislarse, es también una actitud que tiene que convivir con el interés por saber. Entonces creo que ahí hay una cosa, y estoy pensando en las chicas, en Larisa, está Ariana ahí dando vueltas que veo, que son chicas más jóvenes, ¿no? Que entender que ese lugar de una cierta madurez de proyectistas, de arquitectos, tiene una fuerza, pero también tiene un problema, así como tiene una fuerza ese lugar del inicio, ¿no? Del descubrir y de trabajar con pocos elementos. Y trabajar bien con esos pocos elementos, dar el paso que que te dan las piernas, ¿no? Entonces a mí me parece que está buena esa discusión del momento de madurez nuestra, en general, ¿no? Más maduro, menos maduro. Sí, yo creo que es interesante, muy interesante ese planteo. Eh, Tal vez, pensando en lo que vos decís, diría que, lo que puede permitir el paso del tiempo es la afirmación eh, de ciertos posicionamientos individuales y de la construcción de, de rasgos de singularidad en la práctica de cada uno, ¿no? Como que, eh, digamos, no quiere decir que siempre sea un proceso seguramente de mejora, en el que hay a veces marchas y contramarchas, ¿no? Como recién yo comentaba la vuelta atrás de OMA, por ejemplo, a ciertos momentos, o sea, como que, pero, digamos, como la construcción de un aplomo o de una centralidad del arquitecto, ¿no? Que puede entender por dónde pasa su práctica, como que difícilmente la puede hacer al inicio, porque, como vos decís, al inicio está preocupado por desarrollar la práctica simplemente, ¿no? Y uno con el tiempo va entendiendo su propia práctica, muchas veces a posteriori de haberla hecho, y aprende retroactivamente, como vos decías, y va clarificando por dónde están podemos decir, los ejes de su trabajo, ¿no? Y parece que ahí hay es todo lo contrario. Después de haber hecho todo, saber qué es lo tuyo, en todo caso, ¿no? O después de haber hecho mucho, entender qué es lo tuyo, ¿no? Yo siempre digo que para mí el mejor elogio a las obras no es cuando te dicen qué buena que está o salió publicado, que te digan, la vi y me di cuenta que era tuya. Como, eso me parece que es como, para mí es el mejor elogio. Después puede estar mejor, peor, ¿no? No es algo objetivo, pero es como digamos, el reaseguro de cierta fidelidad con lo que uno quiere hacer o con lo que uno, ¿no? Así que por ahí hay algo eh, puede haber alguna pista tal vez, ¿no? De eso. Pero es totalmente discutible, ¿eh? Acepto lo que vos decís y creo que hay una visceralidad y una frescura en la práctica inicial que también tiene una enorme potencia, creo. Y muchas veces se pierde con el tiempo eso, ¿no? Pero bueno, uno siempre tiene la oportunidad de volver a recuperar algunos de esos rasgos. Diría que si uno recupera esa vitalidad con experiencia,
tiene oportunidad de volverla más intensa todavía, ¿no? Y yo creo que ese último que dijiste, Pancho, para mí me aparece todo el tiempo, de oportunidades de proyecto, que me gusta, o sea, quiero encarar, proyectarlo a la manera de otro, eh, y, y me siento con la capacidad de, sí, de tener los instrumentos para ensayar la manera de otro. Quizá tenga que darme algunos tropiezos, pero no, pero mucho menos que a 20 años atrás. Entonces, a mí me parece, eso que vos decías, por ejemplo, de OMA, eh, yo estoy de acuerdo con vos, con tu observación del OMA contemporáneo. El OMA contemporáneo no es el OMA que no, que no es un farol, es uno más. Y, y lo que no estoy seguro es si me parece preocupante que sea uno más. Eso también como cuestión. Cuando vos hablabas me acordaba de Stirling todo el tiempo. El Stirling moderno y el Stirling postmoderno, que, que, que a mí me gustan los dos. Me gustan así. eh, Como estudiante odiaba al Stirling postmoderno porque en esa época había que odiar a los postmodernos, ¿no? Porque no te podía gustar un postmoderno en los 90 en la FADU. Pero, pero hoy, pasado el tiempo, el Museo Stirling de Stuttgart me parece fantástico, inclusive con sus ironías de Rosa Schock. Eh, pero yo creo que hay algo en todo esto que estamos hablando que es la destreza proyectual, ¿no? Es como que hay un momento donde uno va sabiendo, conoce mucho más de su oficio y encara con mayor facilidad cambios de rumbo en un trayecto, ¿no? Eh, y, y creo que al mismo tiempo es el peligro que tiene un joven. A mí siempre me gusta usar la metáfora cuando un chico viene con un trabajo, un alumno viene con un trabajo como muy lleno de ambiciones, y le hago la siguiente metáfora. ¿Sabes lo que pasa? Me parece que tu trabajo es así, es como que si vos tenés 10 corbatas lindas y no sabes qué corbata ponerte para ir a la fiesta y te pones las 10, entonces sos un payaso. Eh, y creo que eso sucede en en mucha obra joven, que no entiende sus propias limitaciones, entonces yo solamente quiero todo. Y eso sucede también en la obra madura, cuando se dominan instrumentos y también solamente se quiere todo. Y yo creo que tal vez una de las cuestiones que juntan el momento más inicial de la profesión y más maduro de la profesión es saber que un proyecto es un proyecto que tiene sus oportunidades y que no es la única oportunidad y la final de la vida. Y creo que eso también es un grado de madurez de otro tipo, ¿no? O de conciencia de la oportunidad de cada momento en cada trabajo. Bueno, veo que en el auditorio también tenemos, por suerte, además de los colegas, ya de los colegas post 40, diría, hay varios, no solamente de Río de Janeiro, sino también de aquí, de gente del distrito. Hay algunos arquitectos jóvenes y celebro mucho eso porque me parece que es parte de la propuesta del colegio, es integrar, diría, la energía de la juventud con la experiencia, con la madurez de la experiencia. Y para tener un colegio que nos incluya a todos y que yo siempre les digo en los cursos, generalmente en los cursos del posgrado sobre todo, muchas veces se encuentran arquitectos con práctica establecida y jóvenes haciendo sus primeras armas, o incluso estudiantes avanzados de la carrera que aún no han terminado, y se produce un, podemos decir, una sinergia muy interesante, porque los arquitectos que ya vienen un poco arrastrando
el cansancio de ciertas cosas de la práctica, de la dificultad de la práctica, como vos dijiste, porque no es nada fácil, eh, de alguna manera se revitalizan y los jóvenes también tienen nociones o aproximaciones a la práctica que obviamente no encuentran en la academia, ¿no? No alcanza la academia para entender toda la magnitud y toda la complejidad de la disciplina. Y creo que está un poco el proyecto un poco del colegio y sobre todo de- de esta comisión que está llevando adelante cosas muy buenas dentro del colegio es justamente integrar en un colegio vital, construir un colegio vital que incluya todo el rango de los profesionales, de los que están empezando a los que tienen muchísima trayectoria, y que haya un beneficio para el conjunto, ¿no? Para el conjunto de la matrícula, que creo que es un poco el objetivo. Y bueno, y creo que esta charla es una de esas acciones que intentamos también desarrollar y bueno, creo que por lo menos desde mi opinión no podría haber salido mejor hoy porque tuvimos una enorme audiencia y una gran presentación, así que me voy lleno, digamos, en el día de hoy. Obviamente, si alguno quiere comentar o agregar algo, esto está abierto, simplemente habiendo ya pasado 2 horas y no quisiera tampoco robarle más tiempo a Diego, que con gran generosidad compartió con nosotros sus ideas y sus trabajos. Fran, bueno, yo más que nada, bueno, en principio agradecer a Diego la presencia y el haber aportado su trabajo en esta charla. Eh, Más allá de que nos hemos visto y hemos compartido con él en el 2013 en la Bienal de Campana. Pero bueno, rescato también lo último que decía Fran de cuál era un poco el espíritu de- de la gestión del colegio. Y lo decimos, por lo menos se lo hemos dicho en cada entrega de credenciales a los nuevos arquitectos, y creo que esto del post 40 tiene que ver con eso, de decir que tiene que haber una continuidad, un hilo conductor entre la formación en la facultad y el desarrollo profesional después en la carrera de un arquitecto. Y un poco esa situación de entrega de credenciales nos ayuda a nosotros a invitar a los nuevos matriculados a vincularse a la institución, porque creemos que ese hilo conductor lo tiene que levantar el colegio, y a pesar que en una primera etapa no puedan plasmar el 100% de su capacidad o de su desarrollo como profesionales en- en el trabajo, en su día a día, existen esta situación de madurez, de crecimiento, de relajación en lo que es el trabajo, y poder estar en la situación que vos comentabas, Diego, de decir, bueno, hoy desarrollo mi profesión desde otro punto de vista, eh, que por ahí no tiene nada que ver con la que desarrollaste en tu inicio de carrera, pero que hubo un crecimiento, una madurez, un, una situación digamos, de seguridad en el momento de encarar un proyecto, y, y queda plasmado como las obras que nos mostraste. Eh, Principalmente creo que rescato algo que me llamó muchísimo la atención, que también es que en este caso el comitente o el ciudadano común y corriente, el observador, haya entendido cuál era tu proyecto. Y creo que quedó clarísimo en la situación de tu padre, en la cual entendió completamente cuál era el proyecto, y él mismo plasmó eh, tus ideas en el desarrollo de una rampa, ¿no? Eh, Creo que eso es importante, más allá de, como decía Francisco,
hoy es, te reconozco por la obra, pero a su vez, más allá de reconocerla, la entendió y la respetó para poder hacer un trabajo que era simplemente una rampa, ¿no? Está bueno eso. Acá hay un comentario de Federico, lo leo. Dice, lo que me gusta del hostel es que hay una voluntad por construir ciudad. Desde la escala, los materiales, las proporciones. Una arquitectura que es un marco para que las cosas sucedan. Un escenario para la vida. En oposición a la arquitectura de los arquitectos estrella, que tanto daño hizo a los 90 y los 2000, y a mi entender, dice, construir ciudad es una forma de resistencia en estos tiempos líquidos. Por otro lado, entender lo determinado e indeterminado como una herramienta ya no tan dogmática, más bien una posibilidad. Así que bueno, te traslado los comentarios. Federico, me gustó mucho eso, me gustó mucho el comentario, todo el comentario, pero hay algo así de hacer ciudad que me gustaría contar rápido, que es esos hoteleros, ellos no quieren hacer ciudad, no sé, quieren hacer plata. Y en ese caso particular, ese edificio es de los mismos dueños del Hotel Agá Niterói, que vos comentabas que es una torre de 22 pisos en Niterói, que tenían hoteles antes, y cuando nosotros hacemos el hotel, ellos se sorprenden con el edificio que tienen en las manos en algún momento, ¿no? Porque no lo veían, se lo vieron cuando estaba terminado casi. Y cuando vamos a hacer el otro hotel ya tenía más confianza en nosotros, ya estábamos un poco más viejos también y ya habíamos pasado lucha juntos. Y en algún momento uno de la sociedad, con toda convicción, entiende que había que hacer un portón de vidrio de punta a punta atravesando la mitad del patio para producir el control. Bueno, en ese momento nosotros, bueno, leche hervida íbamos a los tobillos, ¿no? Pero sin la fuerza, porque nosotros no terminábamos decidiendo, nosotros podíamos pelearnos, pero no decidimos. Y el comentario de Federico, es lindo escuchar eso, pues se ve a través de las fotos y viviéndolo en el espacio se entiende más todavía esto, porque la actividad hotelera generalmente, y muchas de las actividades comerciales en Brasil, y eso creo que sucede menos en Argentina, en Argentina digo, en ciertos lugares también, la Argentina no es una cosa sola, ¿no? Pero digo, en Río de Janeiro, en el barrio donde está, y en general en Río de Janeiro, hay una división muy clara y muy reja y muy de dónde puedes ir y dónde no puedes ir. Y qué ropa tenés que usar para ir y qué color de piel tenés que tener. Entonces es violento. Entonces que ese edificio haya conseguido ser gentil a la ciudad con ese cliente, yo tengo un orgullo muy fuerte en ese aspecto. A mí me conmueve cuando Federico dice eso porque el conseguir eso con ese cliente es diferente que conseguirlo con otro cliente, qué sé yo, con una institución, un museo o un SESCI. A mí me encantaría que me llame un SESCI, ganar un concurso un SESCI, porque el SESCI es maravilloso como institución. No todos los proyectos de SESCI son buenos porque los arquitectos solamente son buenos, sino los clientes son muy buenos. Y en este caso particular los clientes no eran tan buenos, eran clientes normales que no estaban preocupados en la ciudad y en todo ese tipo de cosas. Descubrieron que les convenía ser gentiles, a tal punto que yo siempre, porque tiene dos portones de hierro fundido, la casa antigua, que durante todo el día están siempre abiertos, pero durante el inicio del funcionamiento del edificio, ellos estaban preocupados qué tipo de cierre automático le iban a poner para que esos portones se cierren y qué tipo de tarjeta iba a tener que tener y cómo poner la tarjeta y cuánto iba a costar ponerla, y que bueno, por suerte era todo tan difícil
que no lo pusieron y dejan los portones abiertos. Y nosotros decíamos, pero si hay gente, la propia gente va a hacer que el lugar sea vital. Esos cierres producen agresiones de manera concreta y simbólica, ¿no? Entonces ese comentario de Federico me conmueve especialmente, porque son aspectos que uno busca en la arquitectura, buscan muchas cosas y que no es fácil conseguir, y muchas veces programas. A 2 cuadras de ahí hay una escuela pública muy linda, que yo siempre jodo con mis amigos, digo, a esa escuela pública, ves que es pública, no se puede entrar. Yo no puedo, porque no tengo un hijo que estudie ahí. Entonces yo no puedo entrar a esa escuela pública, entonces tan pública, ¿no? Pero al hotel que es privado, todo el mundo entra. Entonces creo que lo público y lo privado también es parte de lo que la arquitectura y el proyecto es capaz de discutir, ¿no? Que no son solamente los clientes. Sí, agregaría a eso, Diego, que también hay una cultura de lo público en cada ciudad también, ¿no? O diferentes culturas de lo público, ¿no? Uno podría trazar un rasgo, hablando de Brasil, un rasgo diferencial entre lo que vos decías de Río de Janeiro y Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Donde hay una más larga tradición sobre tal vez por necesidad, por propia necesidad de que casi no hay vacíos en Sao Paulo, ¿no? Entonces, cuanta oportunidad aparece en los edificios de generar espacio público, parece como bienvenida, ¿no? Sí, te falta la playa. Exacto, las playas están cerradas. No, es que creo que es como una reacción de la arquitectura a la ciudad, diría, ¿no? Tal vez Río de Janeiro tiene todo eso más estructuralmente desarrollado, ¿no? Sus avenidas Beira-Mar, sus playas, toda una serie de lugares, sus morros, lugares que a escala urbana y estructuralmente ya están pensados como espacio público. Entonces pareciera que lo privado se Sí, no, sobreactúa, ¿no? y a pesar de los momentos políticos que vivimos hoy acá en Brasil, Claro, ¿no? Bueno, claro, eso tiene sus vaivenes también. es inaceptable pensar que defiendan cerrar las playas para uso privado. Yo más de una vez lo pensé, digo, pero ¿en qué momento no se les va a ocurrir? Porque es una cuestión. Si es por ser coherente, privatizamos las playas. Bueno, no tanto, pero bueno, ahora hay un debate interesante en Buenos Aires con ciertos sectores de Costanera, que justamente se está discutiendo eso, ¿no? No sé si se está discutiendo, está el proyecto oficial por privatizar un sector y hay posiciones que obviamente proponen espacio público. Y eso es eso que vos decís, Pancho. A mí me parece que también son las culturas de las ciudades que no son, primero no son una roca, se están transformando todo el tiempo, pero hay algo que tiene su inercia importante, ¿no? Una tradición cultural que hace que acá, por ejemplo, la vida en la calle es una cosa que acá no hay lockdown que cierre a nadie, ¿eh? Acá hay lockdown y seguimos, en la esquina hay un bar que es un lugar que no pega COVID. Sí, sí. La Bueno, playita. acá no diría, pero hay algunos colegas que podrían aplicar tranquilamente con esa característica. No quiero dar nombre, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé, bueno, obviamente agradecerles a todos. Increíblemente, la audiencia se mantuvo firme, casi inamovible durante toda la charla y la conversación posterior. Así que eso habla de lo interesante de las presentaciones y de las ideas. Bueno, agradecerte nuevamente, Diego, y ya sos uno de los invitados recurrentes del colegio y bueno, seguramente seguiremos en otras oportunidades también convocándote y disfrutando de tu trabajo.
tu pensamiento. Así que muchas gracias de parte del colegio y hasta la próxima. Hasta la próxima. Con mucho gusto también, gente. Yo tengo un recuerdo precioso que del 2013, cuando fui. Seguramente repetiremos, ojalá que pronto, y bueno, está el proyecto para la próxima trienal, y esperemos que si todo avanza bien, Si no nos vemos acá, vengan para acá, se encantaría. que hay un par de lugares que podemos visitar. Bueno, así que bueno, gracias a todos, y bueno, será hasta la próxima conferencia, entonces, el último viernes de julio. Así que gracias, Diego. Gracias, Bárbaro, Diego. gracias. Felicitaciones por el movimiento. Gracias y gracias a todos por participar.